muy buenos días. Yo soy Scarlett Cajusol y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Christian de Duve, un científico extraordinario cuyo talento y genialidad con que contaba, llegó a centrarse en un gran interés por la organización estructural y funcional de la célula. Y en 1917 descubre no uno, sino dos organelos celulares. De esta manera, contribuye con grandeza a la comprensión de la biología celular. Entre los organelos que descubrió encontramos a los peroxisomas. Este es el tema que hablaremos a continuación. ¿Qué son los peroxisomas? Son organelos muy comunes y presentes en todos los tipos celulares, excepto en los glóbulos rojos. Son cuerpos de forma redonda o esférica, elongadas u ovaladas, tubulares o cilíndricas o reticuladas. Tienen una sola membrana, flotan sobre el citosol, que es una parte del citoplasma. Cuentan con un diámetro de 0,1 a 1 micra y el número de peroxisomas por células varían de 100 a 1000. En las células hepáticas y renales normalmente son muy numerosas y además todos estos no contienen ADN. ¿Cómo se dividen los peroxisomas? Se dividen en una membrana peroxisómica que contiene las proteínas, en una bicapa lipídica que contiene los lípidos, en una matriz homogénea interna que contiene las enzimas, en un nucleoide transparente y una capa marginal externa, como pueden observar. ¿Por qué se llaman peroxisomas? Se llaman peroxisomas porque las primeras enzimas encontradas en su estructura fueron las peroxidasas. ¿Cómo se forman los peroxisomas? Se forman por la síntesis de novo, que consiste en la aparición de nuevos peroxisomas, y su origen es a partir del retículo endoplasmático liso y las mitocondrias. Los peroxisomas cumplen con distintas funciones dentro de una célula, muchas de ellas relacionadas con las enzimas que se encuentran en su interior. Entre ellas tenemos las reacciones oxidativas. Aquí ocurre la oxidorreducción, es decir, el intercambio de electrones entre un compuesto con otro, generalmente catalizado por las proteínas y la actividad de las enzimas. Esta oxidorreducción produce peróxido de hidrógeno, un compuesto que es dañino para las células. Afortunadamente, aquí en el interior de los peroxisomas hay una enzima llamada catalasa, que se encarga de descomponer el peróxido de hidrógeno para formar agua o para oxidar a otros compuestos, específicamente en el hígado y los riñones. Sin estas reacciones, la acumulación de los compuestos como los ácidos grasos de cadenas largas, por ejemplo, podría causar daños considerables a las células nerviosas del cerebro. Otra de sus funciones es metabolizar la energía. Aquí los peroxisomas participan en la producción de ATP, una molécula portadora de energía como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el fósforo. Elementos muy importantes que nos portan la energía y son llamados también adenosin-trifosfato. Estos ATP se encargan de degradar ácidos grasos, digiriendo etanol y aminoácidos que conforman a las proteínas. Esto en las células vegetales, ya que en las células animales la mayor parte es degradada por las mitocondrias. Otra de sus funciones es la biosíntesis. Los peroxisomas funcionan además en la producción de unas moléculas que forman parte de las membranas celulares. Estas se llaman plasmalógenos y son un tipo de lípidos muy importantes para las células cerebrales y cardíacas de los seres humanos y otros mamíferos. También con ayuda del retículo endoplasmático sintetizan otros lípidos, como el colesterol y el dolicol, lípidos esenciales para el funcionamiento de las células. Y en las células hepáticas de los animales mamíferos, los peroxisomas participan también en la síntesis de ácidos biliares, que son derivados del colesterol y necesarios para la digestión de las grasas contenidas en alimentos que son procesados en el estómago y luego en el intestino delgado. Además, en los animales, los peroxisomas son capaces de degradar ácido úrico, que es generalmente un desecho metabólico rico en nitrógeno, cuya acumulación en la sangre puede tener efectos perjudiciales. Otra función es la biogénesis.
Dado que los peroxisomas tienen una vida de 5 a 6 días, constantemente se forman nuevos. A esto se le llama biogénesis o formación de nuevos peroxisomas en una célula. Y se pueden producir de dos formas. 1. Por el crecimiento y división. 2. Por la generación a partir del retículo endoplasmático y las mitocondrias. Los peroxisomas cumplen funciones muy importantes también en las plantas. Una de ellas es el ciclo de glioxilato. Aquí los peroxisomas actúan en las semillas, convirtiendo las grasas en carbohidratos para permitir la germinación de la planta. A esto se le llama ciclo de glioxilato. La última de sus funciones es la fotorrespiración. Aquí los peroxisomas permiten una acción contraria a la fotosíntesis. Si la fotosíntesis produce oxígeno y obtiene elementos, aquí se consume el oxígeno y se libera el dióxido de carbono sin obtener ATP. Aquí se produce la glicina, un aminoácido, que es transportado a la mitocondria, otro orgánulo, y ahí se convierte en serina, otro aminoácido, y ahí es devuelto a la peroxisoma. Una vez en la peroxisoma es convertida en glicerato. Desde ahí es enviada al cloroplasto para que se realicen otras funciones. La ausencia completa, una reducción considerable o trastorno de la biogénesis del peroxisoma puede causar muchas enfermedades, como el síndrome de Zellweger, enfermedad infantil de Refsum y la adrenoleucodistrofia neonatal. El síndrome de Zellweger es la enfermedad en donde los niños nacen con deformidades en el rostro, discapacidad intelectual, problemas de oídos, hepáticos, gastrointestinales, por lo que no viven más de un año. La enfermedad infantil de Refsum es la enfermedad donde hay retraso en el desarrollo, pérdida neurosensorial, pérdida de audición, disfunción hepática, retinosis pigmentaria, etc. La adrenoleucodistrofia neonatal, esta enfermedad afecta mucho a los órganos, como el cerebro, las parálisis, la debilidad muscular y las convulsiones, etc. Todo relacionado a la herencia genética. Un dato curioso del peroxisoma en los animales es que una de sus funciones es utilizar unas enzimas para encontrar pareja y en algunos casos para ubicar sus alimentos. Esta enzima es la luciferasa. Por ejemplo, en las luciérnagas y otros insectos, la luciferasa ayuda a los machos a producir un flash brillante de luz que puede ser verde o amarilla y que les sirve para atraer a las hembras de su misma especie. Así las hembras distinguen a los machos en la oscuridad de la noche. Sin embargo, en las hembras, esa luz atrae al macho para comérselo. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.